vamos a comenzar esta reunión, a la cual le puse por título El comienzo del fin. De alguna manera tratar de explicar, de alguna manera tratar de meternos en las Escrituras para poder identificar los tiempos del fin, para ver si podemos nosotros darnos cuenta si realmente estamos viviendo, atravesando los tiempos finales o no. Para eso les voy a pedir, por favor, a todos que abran las Biblias, que tomen nota, que presten mucha atención. Es muchísima información, son muchísimos versículos, hay que estar muy atento. Si te distrajiste, perdiste. Bien, traten de no distraerse, traten de saquen los teléfonos celulares de lado, presten mucha atención. No es un tema fácil de hilar, no es un tema fácil de unir. Lo que vamos a hablar está en la palabra de Dios, pero está conformado por muchos versículos. Hay mucha historia y para que realmente puedan entender es importante que presten mucha atención. ¿Amén? Bien, amén. El comienzo del fin. ¿Por qué le puse ese título? Porque vamos a estar hablando del comienzo de los últimos 7 años de vida en la Tierra. El comienzo de los últimos 7 años de vida de la humanidad. Tratando de aclarar dudas, tratando de explicar de la mejor manera posible, de la forma más sencilla que se pueda, porque la verdad que es un tema bastante complejo. ¿Cómo es todo esto? ¿Va a venir el Señor? ¿Nos va a arrebatar? ¿Va a haber tribulación? ¿Cómo es la tribulación? ¿Qué es la tribulación? ¿Cuándo hay tribulación? ¿Cómo podemos estar nosotros? Porque el Señor nos dijo, las palabras de Jesús, ustedes ven, ¿no? Cuando ustedes leen la Biblia y leen a Jesús, dice, ustedes ven que se oscurece el cielo en el occidente y dicen, va a llover, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo es que no van a reconocer el tiempo final? ¿No? ¿Cómo es que no van a reconocer todas las cosas que están ocurriendo? Pero nosotros, para poder reconocer el tiempo final, para poder reconocer las señales del fin, de las que habló Jesús en Mateo 24, por ejemplo, tenemos que estar atentos y pendientes. ¿Pero atentos y pendientes de qué? ¿Atentos y pendientes de la conspiración que hay en el mundo? No. Atentos y pendientes a las señales que nos indica la palabra de lo que serían los tiempos del fin. ¿Bien? Bien. ¿Cómo comienza entonces el fin? ¿No? A muchas personas se les ha enseñado que hoy mismo podría el Señor venir y arrebatar a su iglesia, arrebatar a sus hijos y llevárselos en las nubes, ¿no? Obviamente eso va a pasar, pero vamos a ver cuándo va a pasar. ¿Pasar a la iglesia por la tribulación? ¿No pasar a la iglesia por la tribulación? Bueno, para eso estamos acá. Vamos a usar la Biblia para darnos cuenta si realmente la iglesia va a pasar por tribulación, cuándo va a venir el Señor, qué es lo que tiene que pasar, por qué es que todavía el Señor no vino primero. Bueno, ¿cómo comienza todo? Todo comienza con la llegada del maligno, con la llegada del hombre de maldad. ¿Bien? Si abren la Biblia, o los que no quieran abrirla ahora pueden estar escuchando y anotando los versículos y leerlos después, pero si quieren abrirla, ábranla. Abran la Biblia en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12 inclusive. Vamos a leerlo, vamos a tomarnos el tiempo de estudiar bien estos versículos. Bien. Todo comienza con la llegada del hombre de maldad y nos damos cuenta porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, lo indica de esta manera. Dice así: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera.
porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Vamos a seguir más adelante porque algunas personas concluyen ahí. Dice así, versículo 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, escuchen esto, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad. Recuerden la palabra perversidad, perversión. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Bueno, es un texto bastante extenso, vamos a tratar de explicarlo con palabras sencillas. Bien, dice, ahora bien, hermanos, ¿bien? ¿Nos está hablando a quién? A nosotros, a los discípulos de Jesús. Bien, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Podríamos decir también en cuanto a la venida del Señor y el arrebatamiento. En cuanto a la venida del Señor y el arrebatamiento, que es el mismo evento, según podemos leer. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, por lo que nadie te diga, no te vuelvas loco, no te creas todo lo que te están diciendo. Por mensajes orales escritos supuestamente nuestros, quiere decir supuestamente que estén en la palabra de Dios, usando versículos de la palabra de Dios, sacando de contexto versículos de la palabra de Dios, que digan, ya llegó el día del Señor, o también, hoy mismo puede venir el Señor y arrebatar a su iglesia para que no sufra lo que van a sufrir los impíos en la tierra. Pero no. El apóstol Pablo nos deja claro y dice en el versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera. De ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el hombre de iniquidad. ¿Quién es este hombre de maldad que tiene que manifestarse? El anticristo. ¿Correcto? Bien, háganme así con la cabeza. Bien, correcto, bien. El anticristo es el que tiene que manifestarse. O sea que Dios no se va a manifestar hasta que no haga su aparición el anticristo. Bien, dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Bien, vamos a seguir. Dicen, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que se manifieste a su debido tiempo. Bien, muchas personas dicen, la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación porque la iglesia está deteniendo al hombre de maldad. Es la iglesia la que detiene al anticristo y hasta que la iglesia no sea quitada de en medio, el anticristo no puede manifestarse. Por eso es que Dios va a el harpazo, ¿no? El arrebato, el rapto de su iglesia, la toma de sus hijos cuando los transforma en un abrir y cerrar de ojos y son llevados al cielo, así como fue Elías llevado al cielo, así como fue Enoc llevado al cielo, así como ascendió Jesús, así ascenderá la iglesia. Pero bueno, esta gente que fue enseñada de esta manera, dice que es la iglesia la que debe ser quitada para que se manifieste el hombre de maldad. Dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Todos podemos notar que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Podemos notarlo todos desde siempre.
Pero dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bien, entonces se manifestará aquel malvado. Bien, entonces muchas personas dicen, entonces ahí está, Nicolás, lo estás leyendo. ¿Es la iglesia la que tiene que ser quitada? No, no. ¿A dónde dice en la palabra de Dios que es la iglesia la que tiene que ser quitada para que se manifieste el hombre de maldad? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué tiene que ser quitado? Nicolás, a ver, si no es la iglesia, ¿qué tiene que ser quitado? Bueno, yo quiero llevarlos a leer esto. Dicen, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Dice que hay algo, no una iglesia, dice algo. ¿Bien? De momento podría decir, sí, es la iglesia. Ok. Dice, es cierto de que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, no los que ahora lo detienen. ¿Se entiende? No es los que ahora detienen al anticristo, sino es él que detiene al anticristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que está deteniendo al hombre de maldad a fin de que se manifieste? ¿Bien? ¿Cómo podemos nosotros saber? Bueno, la Biblia se interpreta a sí misma y les dije que anoten y que presten mucha atención. Porque a la Biblia no podés leerla de corrido y decir, listo, ya entendí. Tenés que tomar una pieza de acá, una pieza de allá, otra pieza de allá, otra pieza de acá, para armar todo el rompecabezas. Así lo diseñó el Señor. Entonces, bueno, uno tiene que empezar a atar cabos, ¿no es cierto? Yo los invito, si ustedes quieren saber qué es lo que detiene al hombre de pecado, al hombre de iniquidad, al hombre de maldad, a fin de que se manifieste, para que vean que no es la iglesia, menos que menos la iglesia, sino que les invito a que abran Daniel 12. Daniel capítulo 12. Abran la Biblia en Daniel capítulo 12. Yo estoy leyendo la versión NBI, la nueva versión internacional. Y dice así, entonces se levantará Miguel, coma, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro y del polvo de la tierra se levantarán. Las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas para toda la eternidad. Bien, dice claramente, acá hablando de, bueno, la NBI en el titulito de arriba pone la hora final, claramente se está refiriendo al tiempo de tribulación en la tierra, y dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Podríamos decir, entonces será quitado Miguel, que es quien está deteniendo al hombre de maldad. No la iglesia, sino Miguel. Bien, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Claramente está hablando de la tribulación. Bien, dice, pero tu pueblo será liberado. Cuando dice tu pueblo será liberado no quiere decir será llevado antes. Bien, porque lean el contexto de lo que está hablando. Dice, todos los que están inscritos en el libro y del polvo de la tierra se levantarán. Las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, otros para quedar en la vergüenza y la confusión perpetua. Está hablando de que seremos liberados de la ira de Dios. Está hablando de que los que estén inscritos en el libro del Cordero, en la primera resurrección despertarán, y los que no, resucitarán en la segunda resurrección, que lo podemos hablar en otro momento, no es el tema de esta reunión. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es que ustedes puedan ver que el que está deteniendo al hombre de iniquidad, el que está deteniendo al hombre de maldad, es Miguel, o bueno, más conocido también como el arcángel Miguel.
Bien, podemos decir el arcángel Miguel, aunque no dice ahí arcángel Miguel, vamos a decirle Miguel. Bien, Miguel a secas. Es Miguel el que está deteniendo al hombre de maldad, no la iglesia. ¿Quedó claro? A ver, háganme con la cabeza. ¿Quedó claro? ¿Alguien no entiende? Levante la mano. Bien, ok, proseguimos. Para entender los tiempos finales, para entender el tiempo del fin y para entender las cosas que pasan, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Bien, pero antes de ir al Apocalipsis, aunque yo ya te vi que estabas abriendo Apocalipsis, antes de ir a Apocalipsis, tenemos que entender algo. Dios estableció para su pueblo 70 semanas que le fueron, digamos, reveladas al profeta nuevamente Daniel. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, lo tenemos que leer con el libro de Daniel y se estudian los dos juntos, los dos libros juntos. No podemos leer uno sin el otro. ¿Bien? Entonces, les voy a explicar algo. Miren esto. Abran Daniel 9. Vamos a ver qué son las 70 semanas de Daniel. Abran Daniel 9 del 25 en adelante. Vamos a leerlo juntos. Lo voy a leer de la Biblia NBI que tengo acá. Dice así. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará. Bien, hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que se sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bien, ¿qué son las 70 semanas de Daniel? Las 70 semanas de Daniel son 70 semanas, no son semanas literales, sino que son semanas que establecen un periodo de tiempo, y dice cuándo empieza, dice 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Desde el decreto que ordenó la reconstrucción de Jerusalén hasta ahí, hasta el fin de los tiempos, hay 70 semanas para el pueblo Nicolás, pero desde ahí ya pasaron 70 semanas. No, las semanas no son 70 semanas literales, sino que cada semana dura 7 años. ¿Bien? ¿Por qué Dios lo estableció así? Porque es el Señor. Bien, recuerden que la palabra de Dios está velada para las personas que están en pecado. Recuerden que no todo el mundo entiende la Biblia. Recuerden que también, y esto lo voy a repetir a lo largo de toda la reunión de hoy, recuerden que también hay cosas que todavía no han ocurrido, de lo que vamos a hablar. Hay cosas que todavía no tenemos la figura correcta y exacta, sino que cuando atravesemos ese momento vamos a decir, a esto se refería. Bien, eso ténganlo bien presente. Bien, cada semana de cada una de las semanas de Daniel, no quiero entrar a estudiar las semanas de Daniel, porque nos tenemos que meter profundamente, sino que quiero que lo veamos por arriba. Las semanas de Daniel, cada semana dura 7 años. El que quiera saber por qué dura 7 años, por favor, googléelo, no me quiero meter ahí. Vamos a seguir. Bien. Bien, tiempo, tiempos, medio tiempo. Eso es lo que tenés que buscar. Bien. Ya lo hablaremos en otro momento, pero no me quiero meter ahí. Bien. Dice que desde la reconstrucción del templo habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción del templo, de Jerusalén, perdón. O sea, 7 semanas, ya ahí cuenten 7, ¿bien? Después de eso habrá 62 semanas más, ¿bien? Ok, 62 más 7, ¿cuánto es? Hágame con los deditos. ¿Cuánto es 62 más 7?
69. Bien. O sea, ¿hasta cuándo llegamos con la 69? Dice, bien, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Ok, la semana 62 se cumplió cuando se le quitó la vida al príncipe elegido, que es, no, las otras dos 62 semanas, que es Jesús. Bien, cuando Jesús muere y asciende a los cielos, se cumplieron ya 69 semanas de las 70 semanas de Daniel. Y la última semana, la semana 70, es la que explica en el versículo 27, que dice, durante una semana, o sea, la última semana que queda, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bien, acá está hablando nuevamente que en la última semana comienza, la última semana Daniel inicia con la aparición de el hombre de maldad. ¿Cuándo? Cuando Miguel sea quitado del medio, que lo está deteniendo. Bien. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Bien, hay cosas acá que nosotros podemos decir, va a ser de tal manera, no, va a ser de otra manera, pero nos vamos a dar cuenta cuando lo estemos viviendo. Bien, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Si yo les dije que una semana de Daniel, perdón por la matemática, chicos, esto es importante para entender, ¿bien? Si yo les dije que una semana de Daniel son 7 años, ¿no? Los que ya buscaron, los que ya saben por qué son 7 años, ¿qué sería media semana? ¿Cuántos años? Santi con los dedos. 3 y medio. Bien, o sea que ese gobernante va a hacer un pacto con muchos y a los 3 años y medio lo va a romper. Bien, correcto. ¿Cómo lo veo yo esto? Algunos historiadores hablan de que va a haber un pacto, un tratado de paz en Oriente Medio, ¿no? Que ese gobernante va a poner la paz en Medio Oriente, pero yo lo veo así. Durante una semana, ese gobernante era un pacto con muchos, yo creo que está hablando de la población mundial, bien, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, bien. A la media semana, o sea, ese pacto con muchos se rompe a los 3 años y medio, donde se desata el caos. Acá podemos ver en los últimos 7 años de Daniel el gobierno del anticristo, en esos poquitos versículos, ¿vieron? Daniel 9:27, solo en Daniel 9:27 tenemos la profundidad para ver que el anticristo hace aparición en escena, que va a hacer un pacto con muchos y que a los 3 años y medio va a romper ese pacto. Bien, hasta ahí ya entendemos que hay una división de tiempo en la última semana de 3 años y medio de una supuesta paz, que no va a ser tan supuesta paz, y de una tribulación. Nosotros vamos a entender esto como tribulación porque aparece el hombre de maldad. El hombre de maldad si bien va a parecer que es un ángel de luz, no va a ser un ángel de luz, sino que va a ser el mismo Lucifer encarnado. Bien, entonces entendemos que los primeros 3 años y medio son de tribulación y los otros últimos 3 años y medio son la gran tribulación. Bien, ahora, ¿pasará la iglesia por tribulación? ¿No pasará la iglesia por tribulación? Ya vimos que la iglesia no va a ser quitada antes de que se manifieste el hombre de iniquidad, porque el que tiene que moverse es Miguel, no la iglesia la que tiene que ser quitada, ¿correcto? ¿Lo van entendiendo? Bien, perdón si hablo rápido, es que es mucha info y no es fácil de explicarlo, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo tenemos que hacer, dónde tenemos que ir? Perfecto, la respuesta la tenemos en el libro de Apocalipsis. Los invito ahora sí a abrir Apocalipsis. Capítulo 6. Voy a abrir la Biblia de papel. Me gusta escuchar el ruidito del papel de arroz. ¿Bien? Bien.
¿Cómo nosotros podemos saber que acá comienza la tribulación, que acá comienza el principio del fin? Tenemos adelante nuestro, delante de nosotros, tenemos 7 sellos y 7 trompetas. ¿Bien? Vamos a estudiar qué son los 7 sellos y qué son las 7 trompetas. ¿Bien? Esto tiene absoluta relación con todo lo que dijo Jesús en Mateo 24, ¿no? Señales del fin, ¿no? Porque habrá una tribulación como nunca la ha habido, ¿bien? Como nunca la habrá. Vamos a leerlo, vamos a abrir, antes de esto, vamos a hacer un recuerdo de memoria ya que estamos estudiando, y vamos a abrir Mateo 24. Bien, lo voy a abrir en la compu, así no me voy de Mateo capítulo 24. Bien, dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, ¿no? Como maravillados, mira qué lindo Jesús, cómo se ve el templo, qué hermoso. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Bien. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Empiecen a notar esto, guerras y rumores de guerras, oirán de guerras. En realidad, la palabra rumores de guerra no es correcta. La palabra en griego acá es akatastasia, que significa disturbios civiles. Podríamos decir que acá dice, ustedes oirán de guerras y de disturbios civiles, pero procuren no alarmarse, ¿bien? Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Bien, miren las cosas que siguen. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pausa. Pero Jesús, si nosotros ya fuimos arrebatados en ese momento, no, Nico, fíjate que no. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son a los que entregan? Bien, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, recuerdan que ya Jesús nos está indicando que tenemos que ir a Daniel para entender estas cosas, ¿bien? El que lo lee, que lo entienda, dice. A los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Miren esto, pero por causa de los elegidos se acortarán. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Por causa de los elegidos se acortarán. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia va a estar en el medio de todo ese meollo, de todo ese asunto. La iglesia va a estar en el medio de la tribulación de la que está hablando Jesús. Por eso dice, por causa de los elegidos, esos días se acortarán. O sea que la iglesia no es quitada antes de la tribulación. No hay arrebato secreto antes. Pero vamos a reforzar esa enseñanza mucho más profundamente cuando leamos los sellos y las trompetas. Bien, entonces, lo que vamos a leer ahora tiene gran similitud con las palabras de Jesús en Mateo 24. Hay una
una gran similitud entre ambas literaturas. ¿Bien? Vamos a abrir Apocalipsis, capítulo 6, donde dice los sellos. Vamos a leer la versión NBI. Dice así. Presten mucha atención, gente. No es fácil entender. Hay cosas que no sucedieron todavía. Hay cosas que Juan, recuerden que esto lo escribió el apóstol Juan en una visión que le dio el Señor, y hay cosas que Juan cuenta que entendamos nosotros que hay cosas que no existían en esa época, y Juan las explicó con sus palabras de la mejor manera posible, pero él no sabía lo que era un helicóptero, él no sabía lo que era una bomba nuclear, un misil. Él nunca había visto un tanque que dispara misiles. Él nunca había visto un escudo de hierro que se levantaba y lanzaba 200.000 millones de misiles que interceptaban los misiles de otra nación. Él no tenía esa información, no sabía lo que era un avión. Entonces, él explica los sucesos que ve de la mejor manera posible. Nosotros podemos tratar de deducir un poco qué es lo que está viendo, pero vamos a tener la plena certeza si estamos atravesando esos tiempos o si en algún momento vivimos esos tiempos. Vamos a tener la plena certeza de qué es lo que quiso decir realmente acá Juan. Ah, esto era. Recuerden siempre esto. Juan no tenía el vocabulario técnico que nosotros tenemos ahora. Juan no sabía nada ni lo que era una bomba nuclear, nada. Bien, vamos a comenzar con los sellos de lo que sería el Apocalipsis. Bien, a todo esto el Cordero es el único digno de abrir el rollo que tiene 7 sellos. Así comienza esta historia. Vamos a enfocarnos en eso. Bien, dice así: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Recuerden que en el trono, no sé quiénes lo leyeron, pero hay 4 seres vivientes alrededor del Señor, 4 querubines, los mismos 4 seres vivientes que se aparecen en Ezequiel 1. Bien, dice: oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Imagínense, ¿ustedes escucharon un trueno alguna vez? A mí una vez me cayó un trueno, estaba durmiendo y me cayó un trueno cerca, me vibraron las ventanas, nos pegamos un susto, ¿o no? Nos pegamos un susto, él sí, cayó un trueno, pero cerca y fue terrible. Imagínate la potencia con la que Juan está recibiendo este mensaje, la importancia de la voz de este querubín, ¿no es cierto? Dice, ven, le dijo. ¿Ok? No le quedaba otra más que ir porque era muy fuerte, ¿bien? Ven, miré, dice Juan, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Bien, estamos hablando del primer sello que abre el Cordero en el cielo, cuando se desata el comienzo del fin. ¿Cómo podemos decir nosotros: este es el comienzo del fin? Bien, miren la figura que sale acá. Dice, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Claramente está hablando de la manifestación del anticristo en la tierra. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que está hablando del anticristo? Miren esto, porque algunas personas dicen, no, ese es Jesús. No, es el anticristo. Pero bueno, si vos querés creer que es Jesús, amén, mientras vivas una vida en santidad y ames y hagas la voluntad de Dios, todo está bien. Esto no es un tema lo que estamos hablando no es un tema que atañe a la salvación, lo que es todo lo que es lo referente a los tiempos finales, bien, no atañe a la salvación, pero es importante estar informado, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Bien, podemos estudiar escatología, pero la escatología no te hace salvo, pero sí te alerta de muchas cosas en las que podés patinar. Vamos a entrar entonces de lleno a esto. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Bien,
Les hago una pregunta. ¿El jinete estaba vestido de blanco también? ¿Sí o no? Háganme con la cabeza. ¿Estaba vestido de blanco el jinete, Santi? No. El caballo era blanco. El jinete no. Bien. Ya vemos ahí que hay alguien que viene montado sobre algo blanco que representa la pureza, pero el jinete que estaba montado arriba de eso no estaba vestido de blanco. Bien. No se olviden que Satanás tiene apariencia de ser el Cristo para los judíos. Él viene como el falso Mesías. Él viene en un caballo blanco. Empecemos por ahí. Bien. Dice, el jinete, del cual no se da nombre, bien, o sea que vieron que cuando la Biblia no pone un nombre es porque la verdad que no tiene importancia. Bien. Esto es para que, como dice Jesús, el que lo lea lo entienda. El jinete llevaba un arco, dice. Bien. ¿Por qué llevaba un arco? ¿Por qué llevaba un arco? Podemos hacer un montón de cosas. Yo les voy a dar mi teoría de por qué el jinete llevaba un arco. Para mí, es el anticristo, no solamente porque viene, el caballo es blanco, pero él no, y el jinete no tiene nombre, ni se menciona nada sobre ese jinete, sino que lleva un arco. Bien, nuestro Señor Jesucristo porta una espada, no un arco. Acá hay una diferencia de arma diferente. Bien, sabemos muy bien que la espada es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es nuestro Señor. Bien, que del Señor, de su boca sale una aguda espada de dos filos, no un arco. Entonces acá tenemos una diferencia. Pero ¿por qué un arco? ¿Correcto? ¿Por qué un arco? Bien, miren esto. Algunas personas dicen que el arco no tenía flechas, ¿no? Y otras dicen que el hecho de que lleve un arco incluye que también lleva flechas. Las dos cosas pueden ser. Bien, miren esto. El relato habla de un arco, pero, por ejemplo, no se mencionan las flechas. Podríamos decir que el anticristo, cuando hace su presentación, cuando se manifiesta el hombre de maldad, vieron que todo tiene relación, este caballo blanco tiene relación con 2 de Tesalonicenses 2, que vimos al principio, bien, tiene relación con Daniel 12, cuando Miguel es quitado y se manifiesta el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, ¿no es cierto? La primera aparición la hace el anticristo en escena, con un arco. ¿Lleva flechas, no lleva flechas? El hecho de que no lleve flechas podría significar que tiene una victoria sin derramamiento de sangre. Podríamos decir que en vez de utilizar el arma, o sea, las flechas del arco, utilizaría el engaño para conquistar a los hombres, engañando sus mentes, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que tenga flechas también podría ser. O sea, el hecho de decir lleva un arco puede incluir que tiene una aljaba atrás, la aljaba donde van las flechas, puede incluir que lleva una aljaba atrás, ¿no? Podríamos decir que el anticristo es una persona que, a ver, el cazador, el que lleva un arco, por lo general cuando está cazando se esconde en el bosque y dispara desde lo oculto, dispara la flecha desde lejos para que la presa no lo vea, está oculto, podríamos decir que ataca desde lejos, que ataca sin mostrarse plenamente que es él el que está atacando, ¿no? Podríamos decir que también el anticristo podría desatar una peste, una tempestad. ¿No es cierto? O sea, tanto el hecho de que lleve flechas o no lleve flechas es irrelevante. Lo que sí tenemos claro es que el principio del fin, el comienzo del fin, comienza con el hombre de maldad haciendo presentación en escena. Y cuidado, porque el hecho, vieron que en 2 de Tesalonicenses dice que no vendrá el día del Señor hasta que no se manifieste el hombre de maldad. ¿Vieron? ¿Recuerdan eso? Bel, ¿recordás eso? Bueno, bien. Manifestarse no significa decir, aquí estoy, soy el hombre de pecado. Cuidado. Manifestarse quiere decir que hace su presentación en escena. Claramente, tranquilamente podríamos decir que puede estar escondido en los medios y que ya lo viste, pero todavía no lo detectaste. Cuidado, porque no dice que se presenta, dice que se manifiesta. Son dos cosas diferentes. ¿Bien? Sobre todo si lleva un arco y ataca desde lejos. Miren lo interesante, dice
se le dio una corona y salió como vencedor. Esa corona que se le dio en griego significa Stefanos, es Stefanos, que significa corona circular. No quiero hablar mucho de ese nombre en estos tiempos, no quiero nombrar esa palabra más, pero es algo así circular con un montón de como de cositas que tiene alrededor, ¿no? Se le dio eso para vencer, o sea que él comienza su ministerio de iniquidad, comienza saliendo a escena, atacando con un arco desde lejos, y se le dio una corona, un Stefanos, para que salga vencedor. Entonces ahí hay algo que ya nos empieza a llamar la atención. ¿Podríamos nosotros intentar adivinar si esto va a pasar? ¿Tenemos manera de hacer relaciones? ¿Será que ya comenzó? ¿Será que el primer jinete ya salió? ¿Hay alguna palabra que te suena familiar? Bien, por favor, no la escriban en los comentarios. Gracias. Podríamos decir que esta es la corona que se le dio para vencer, la dije de vuelta. Podríamos decir que se le dio este Stefanos para vencer y que ya salió el jinete blanco. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No estoy diciendo que es así. Digo que es una posibilidad. Como dije en el video anterior, cuando algo te llama la atención, es un candidato posible. Digamos que esto podría ser un posible, este Stefanos, podría ser un posible candidato al primer caballo. Podríamos decir, tal vez el Señor, el Cordero, puede haber abierto el primer sello. Bien, recuerden que a todo esto, desde nuestra postura, y les voy a demostrar al final por qué es así, la iglesia todavía está en la tierra. Bien, vamos al segundo sello. Dice, cuando el Cordero rompe el segundo sello, perdón, voy a hacer una pausa, me olvidaba de algo muy importante que me compartió mi esposa y que lo quiero decir, porque es importante. Algunas personas dicen, el caballo blanco es Jesús. No, te voy a mostrar por qué no. Porque si vos vas, bien, Apocalipsis 19, del 11 al 16, ábranlo en sus Biblias, vamos a leerlo, vamos a ver cuál es la diferencia entre ese caballo blanco y el caballo de nuestro Señor. Bien, miren esto. Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bien, lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, ¿bien? Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente ahí tenemos una gran diferencia entre el jinete del primer sello, que este jinete que se llama Fiel y Verdadero. Bien, ahí podemos notar claramente, a ver, el Señor no va a hacer su aparición dos veces. Hola, acá estoy, y después viene de vuelta. Hola, acá estoy de nuevo, vengo con mi ejército. No, el Señor viene una sola vez. Bien, pero hay una diferencia enorme entre la descripción del primer jinete, que solo tenía un caballo blanco y un arco, a este jinete, que tiene un caballo blanco, ropas blancas, lino fino, se llama Fiel y Verdadero, de su boca sale una espada, no un arco. Bien, ok, dejando eso en claro, dejando en claro que el primer caballo no es Jesús, sino el anticristo,
que es imitador de Cristo, por eso sale en caballo blanco, porque, ¿no es cierto?, en lo que es el mundo espiritual estamos esperando que el Señor venga en un caballo blanco. Él va a venir, el anticristo, en un caballo blanco, pero su nombre no va a ser fiel y verdadero. ¿Bien? Entonces, vamos al segundo sello del Apocalipsis. Recuerden que la iglesia todavía está en la tierra. Ya van a ver por qué. Esperen. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, ¿bien? Oí, aparte, otra cosa, el Cordero está abriendo los sellos, no está saliendo de escena. Bien, vamos, sigo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. Y en eso salió otro caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Podríamos decir que este segundo jinete del Apocalipsis, del color rojo encendido, significa la muerte, la guerra. Bien, podemos decir, dice, se le permitió quitar la paz de la tierra. ¿Qué esperaríamos nosotros en cuanto a lo que serían los eventos del fin? A ver, Santi, abrí tu micrófono un minuto y decime con qué de lo que leímos de Mateo 24 se asemeja que dice que hizo que sus habitantes se mataran unos a otros. ¿Con qué pensás que se asemeja? Con guerras y disturbios civiles. Muy bien, Santi. Puedes cerrar tu micrófono. Muy bien. ¿Ven cómo todo tiene relación? Muy bien, Santi. Muy bien. Guerras y disturbios civiles. Se levantará nación contra nación. ¿Podríamos estar hablando de que podría llegar a haber una tercera guerra mundial? ¿Por qué no? Pero no, tampoco dice guerra mundial, o sea que no podemos decir, sí, va a ser una guerra mundial. Recuerden que estamos intentando estar atentos a las señales y a lo que puede ocurrir. No estamos diciendo que es así. Bien, podría también hacer que sus habitantes se maten a otros en acatastasia, como les dije antes, que son disturbios civiles. Podríamos decir que hizo que sus habitantes se mataran unos a otros y que haya guerras, o sea, guerra civil en todos los países, pero con una cantidad de muertes terrible. Puede ser una guerra civil, puede ser una guerra mundial. Entonces, después del Stefanos, que podría tranquilamente haber ocurrido o estar ocurriendo en este momento. No lo sabemos. Podríamos llegar a esperar una guerra mundial o un disturbio civil de inmensas magnitudes. No estamos hablando de, no, bueno, se pelearon. Vieron que hace poco hubo un encuentro entre dos naciones en Medio Oriente, donde se lanzaron misiles al aire. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de algo muy grande, muy masivo. ¿Bien? Recuerden que esto es a nivel mundial. ¿Bien? Bien, ya entendemos la figura del primer caballo, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa y ya tenemos la figura del segundo caballo, que es el segundo sello. Recuerden que son 7 sellos y 7 trompetas que hay que atravesar antes de la venida del Señor. Y la iglesia todavía está en la tierra. ¿Bien? ¿Por qué? Lo van a ver al final. Bien. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, versículo 5, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Bien, ¿quién es este jinete negro? Este jinete que trae consigo una oscuridad, porque el negro representa oscuridad, el negro representa tiniebla, el negro representa que las cosas no están muy claras que digamos. Bien, miren lo que hace este jinete. Hace que haya una inflación a nivel mundial, donde vos, por el salario de un día, vas a poder comprar solo 1 kilo de pan. ¡Wow! Bueno, en algunos países eso ya está pasando, pero se ríe Santi. Bueno, en algunos países eso ya
está pasando, pero recuerden que estamos hablando de un nivel mundial. Podríamos decir que luego del Stefanos, del primer jinete, luego de la guerra mundial del segundo jinete o el desastre civil, no quede un mercado mundial muy estable, ¿no? Digamos, querés comprar una linterna que viene importada de China, se habían cortado toda la luz en todo el mundo, todos los servicios en todo el mundo, internet en todo el mundo, y vos querés una linterna que viene de China, ¿sabés lo que te va a costar? Imagínense un mundo posguerra, un mundo poscaos. Las cosas van a costar muchísimo, pero miren qué lindo detalle este, y dice, no afectes el precio del aceite y del vino, ¿no? ¿Qué representa el aceite, el Espíritu Santo? ¿Qué representa el vino? El nuevo pacto, que el Señor quiere decir que todavía se va a dar la oportunidad de seguir conociéndolo. Esto es lo lindo de eso que estamos leyendo, ¿no? No afectes el precio del vino y del aceite, que a la gente le sea también sencillo venir a mí, todavía. ¿Bien? Recuerden que el Espíritu Santo todavía está en la tierra, porque la iglesia todavía no fue llevada. Esa es la razón por la cual la gente puede arrepentirse, porque una vez que el Señor viene y se lleva a su iglesia, el Espíritu Santo se van. Recuerden que al final de la Biblia, al final de Apocalipsis, dicen el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo se va junto con la iglesia y no hay más arrepentimiento. Bien, todavía hay arrepentimiento en estos sucesos que estamos atravesando. Dice, no afectes el precio del aceite y del vino, que la gente todavía pueda adquirirme a mí. Bien, que la gente todavía, a pesar de todo esto que se va a estar viviendo, a pesar de haber atravesado pestes, dificultades, guerras, momentos difíciles, momentos de no poder comprar cosas porque todo estaba carísimo, de no poder casi comprar alimento, que la gente todavía pueda arrepentirse, todavía pueda venir a mí. Miren la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios con un mundo malvado, perverso, una creación fracturada. ¿Bien? Dice, vamos al cuarto sello. Cuando el Cordero, versículo 7, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Este cuarto jinete del Apocalipsis, amarillento, el amarillo representa algo medio pestilente, ¿no es cierto? El amarillo, ¿vieron cuando vieron una persona que está amarilla, tiene la piel amarilla, que tiene eso, no me acuerdo cómo se llama, ictericia, no me acuerdo cómo se llama, que tiene la piel amarilla, es un color que no representa vida en lo absoluto. Dice que a este jinete se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, este jinete va a terminar con la vida de un cuarto de la población mundial. Las va a matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Bien? Como les digo, no podemos decir, ah, sí, ya sé lo que va a pasar, va a ser esto. No. En ese momento, cuando lo estemos atravesando, vamos a decir, este es el cuarto caballo. Bien, si nos toca a nosotros vivirlo, si nos toca a nosotros atravesar estos tiempos, vamos a decir, estamos en el cuarto caballo, mira, bien, ok. Claramente, las personas que están despiertas pueden entender esto. El que está en tinieblas ya cerró el video y se fue hace rato, ya no está escuchando más. Nosotros cuando veamos, ¿no?, Estefanos, una guerra, un aumento en los precios pero a nivel global, en algunos países ya ni hoy se puede comprar un kilo de pan, ya hoy en algún país o en algunos países
ya no se puede comprar un kilo de pan con el salario de un día, ya está pasando, pero esto va a ser a nivel global. Cuando lo veamos, sabemos que se viene el cuarto caballo. Recuerden que la palabra de Dios dice, ustedes no están en tinieblas como para que ese día, o sea, el día del Señor, los sorprenda como ladrón en la noche. Dice la palabra de Dios que el Señor viene como un ladrón en la noche, sin avisar, como cuando vino el diluvio y se llevó a todos. Pero recuerden que también nos dice la palabra que nosotros no estamos en tinieblas como para que ese día nos sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque estás atento a las señales. Porque esto que te estamos enseñando, que estás leyendo, estás atento. ¿Entendés? Entonces no te va a sorprender. ¿Bien? Ese día. ¿Ok? Bien, seguimos. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Bien, a lo largo de la historia siempre murieron personas a causa del nombre. A los cristianos, a los primeros cristianos se los tiró a los leones, a los primeros cristianos se los decapitó del año 0 desde Cristo al año 300. Los romanos persiguieron a la iglesia tirando a los cristianos a los leones, matándolos. Hay cristianos que murieron mártires. Hoy por hoy está pasando eso para que, yo sé que hay personas que hoy luchan y tienen grandes entidades que apoyan a los cristianos que están sufriendo y siendo mártires. Hoy está pasando también esto. Lo que pasa es que las noticias no te lo cuentan. Pero hoy hay familias en países con otras religiones que directamente al cristiano le prenden fuego a la casa y lo matan hoy. Pero miren lo interesante, ¿no? Esto ya no es un caballo, ya es un suceso que ocurre en el cielo. A este no lo vamos a poder percibir porque ocurre en el cielo. El quinto sello no ocurre, no es visual, no es visible en la tierra, ¿no? Sino que está ocurriendo en el cielo y dice que los que están ahí, los mártires, esto recuerden que es poético, no es que está pasando. ¿Okay? Esto es poético, no está pasando. Bien, es un símbolo. Pero lo importante de entender acá esto es esto. Dice que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Nuevamente vemos a la iglesia en el medio del Apocalipsis, en el medio de la tribulación, en el medio de los primeros 3 años y medio, de los últimos 7 años de vida en la tierra, que es la última semana de Daniel. Vemos a la iglesia nuevamente cuando el Señor dice, tienen que esperar a que sus hermanos también atraviesen este proceso. Esto no lo vamos a poder notar, ocurre en el cielo. Dice, vi que el Cordero, en el versículo 12, vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. Bien, el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Acá claramente nos vamos a dar cuenta de que estamos adelante del 6º sello porque comienza con un terremoto. Y a ver, Nicolás, siempre hubo terremotos. Yo ya sé, pero estamos hablando de una serie de sucesos que tienen que ocurrir en secuencia. Bien, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, es una secuencia. Bien, y aparte va a ser un terremoto, recuerden que todo esto va a ser a nivel global, a nivel mundial. Bien, entonces es un terremoto que claramente vas a estar tomando el tecito en tu casa, que no es zona de terremoto, y se te van a sacudir un poquitito las cortinas. Bien, un poquitito. Nos vamos a pegar un susto si vivimos eso, que ni veas. Bien, dice, el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. A ver, no va a haber sol. Bien, recuerden que
se está estudiando la posibilidad de oscurecer arriba, ¿no? Hay ciertos individuos que quieren oscurecer arriba. Bien, entonces, tranquilamente podría ser eso. No lo sabemos, pero estamos muy relacionando cosas que realmente tenemos que estar un poquito atentos, ¿no? Bien, no sé si saben a lo que me refiero. Hay un personaje que quiere oscurecer arriba. Sigo. Dice, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudidas por el vendaval. ¿Qué significa que las estrellas cayeron del firmamento hacia la tierra? ¿Será una lluvia de meteoritos? No lo sabemos, no lo podremos saber hasta que no lo atravesamos, pero les estoy mostrando la secuencia de cosas que tienen que pasar. Bien, el firmamento desapareció, o sea, lo que vemos arriba va a estar oscuro, ¿no? Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Miren el terremoto, lo que va a hacer, que va a hacer que haya islas que sean removidas, que haya montañas. Vos veías una montaña, ahí hay gente que tiene montañas frente a su casa por la ventana, un día te asomás y esa montaña no está más. Así va a ser el terremoto. ¿Entienden? Bien. Los reyes de la tierra, versículo 15, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas, a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Claramente todo el mundo notó en ese momento que el Señor se enojó. Nosotros ya sabemos que el Señor está enojado, pero cuando suceda esto, cuando se abra el sexto sello, los habitantes de la tierra van a estar aterrados por lo que están viviendo. Bien, yo quiero, ahora nosotros en la palabra de Dios, en el capítulo 7, tenemos los 144.000 sellados. Los voy a dejar con intriga para otra ocasión, porque estamos estudiando los sellos. Así que nos vamos a saltar al capítulo 8. Bien, dice, acuérdense de anotar todo. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Bien, o sea, el séptimo sello es silencio en el cielo. Imagínense el cielo, que es un lugar de adoración, que es un lugar de gloria, donde los ángeles le dan gloria al Señor, donde los seres vivientes, los ancianos, están las 24 horas del día diciendo santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, santo, 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 y es un lugar donde se le da gloria a Dios las 24 horas, y de repente, en ese medio de toda esa gloria, media hora de silencio. Imaginen la importancia, porque nosotros lo leemos y decimos, sí, media hora de silencio. Es como nuestra media hora. No, no es nuestra media hora. Es una media hora del Señor. Imagínense al Señor sentado así. 30 minutos sabiendo lo que viene por delante. Todos en silencio, haciendo un luto de media hora, porque lo que se avecina a la tierra no se ha visto nunca, jamás. Dice, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Sabremos que estamos
vieron que recuerden que el séptimo sello nosotros no lo notamos, pero sabemos que acabó la media hora de silencio en el cielo, porque en nuestra tierra, en nuestro cielo va a haber truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Truenos, estruendos, relámpagos. Imagínense eso, y un terremoto. Bien, sabremos entonces que ese ángel tomó la copa con las oraciones de los justos que llegaron hasta el corazón de Dios. Esto representa un Dios que recibió tantas oraciones y tanto clamor a lo largo de tanta historia, que tocaron el corazón de Dios de tal manera que el Señor dijo: basta, basta, voy a intervenir. Bien, y el ángel arroja, dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar de Dios. Representan ira, representan juicio, y las arrojó sobre la tierra. Bien, recuerden que la iglesia todavía está en la tierra. ¿De qué te reís, Nicolás? No, no es que me estoy riendo porque me dé gozo que la iglesia sufra. Me da gusto leer la palabra de Dios, poder compartirla con ustedes y que aprendan la verdad, no lo que les han mentido a lo largo de toda su vida. Aprendan la verdad que está escrita. Bien. Dice Apocalipsis 8, versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Bien, podemos ver que la primera trompeta es una destrucción terrible. Recuerden que Juan no tenía las palabras para decir: miren, sí. Granizo con fuego mezclado con sangre. Bueno, no podemos nosotros decir: sí, va a ser tal cosa. No lo sabemos, pero sí sabemos que va a ser terrible. ¿Bien? Porque se van a quemar la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Bien? En el versículo 8 dice: tocó el segundo ángel su trompeta. Yo quiero que ustedes presten atención a los sucesos que hay que atravesar antes de la venida del Señor. ¿Estás a cuentas con el Señor como para que Él tenga misericordia? Dice la palabra de Dios que Dios sabe librar de la prueba al que vive como Dios quiere, no a todo el mundo. Pero yo soy hijo. ¿Vivís como Dios quiere? Dios sabe librar de la prueba al que vive con justicia, al que vive como Dios quiere. Bien, seguimos. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Miren, para Juan le parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Tranquilamente podría ser un meteorito pegando, impactando sobre la tierra. La segunda trompeta y ya cae un meteorito, ¿no? Decíamos, el 2020 ya pasó, el 2021 va a ser mejor. Bien, y todavía no llegamos al 2022, 2023. Bien. Si es que estuviéramos, ¿no?, atravesando esto, no sé, digo, tal vez. Es una suposición. Estamos estudiando escatología, no estamos diciendo que esto ya es, ¿no? Digo, Estefanos. ¿Bien? La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Bien, recuerden, se quemó un tercio de la tierra, se destruyó una tercera parte del mar, murió una tercera parte de las criaturas que viven en el mar, fueron destruidas una tercera parte de los barcos. Claramente vamos a notar la segunda
trompeta. Y hay muchas personas que me están diciendo, buenísimo, Nicolás, saludame al anticristo, yo ahí ya no voy a estar porque Dios me va a arrebatar antes. Yo te voy a mostrar, cuando terminemos y lleguemos a la séptima trompeta, te voy a demostrar que la iglesia todavía está acá. A mí lo que me importa es que vos puedas estar viviendo una vida que agrade a Dios, que vos puedas estar viviendo una vida como Dios quiere. Porque Dios sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Bien. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Por causa de esas aguas murió mucha gente. ¿Qué tal? ¿Qué figura se les puede ocurrir a ustedes? Recuerden que Juan no tenía el vocabulario que hay hoy, no conocía la tecnología de hoy. Entonces yo les pregunto, una enorme estrella que ardía como una antorcha y cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales. Les hago una pregunta, ¿qué puede ser una enorme estrella que ardía como una antorcha y cayó? A ver, dígalo con mímica. Acérquense chicos, por favor, acérquense a la cámara y díganlo con mímica. ¿Qué piensan que puede ser? ¿Una? Abrí más la boca, Santi, ¿cómo es? ¿Pudieron leer los labios a Santi? Bien. Podría ser, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea, pero hey, podría ser. Bien. Fíjense que dice que esa estrella, o le dijo una estrella, ¿no es cierto? Una enorme estrella. Miren que Juan vio algo brillando, ¿no? Brillando que ardía como una antorcha, o sea que tenía un fuego atrás, ¿no es cierto? Que cae desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. Una estrella que cae en un lugar estratégico. Y ese tipo de estrellas, ¿qué dejan? Dejan un residuo radioactivo, ¿no es cierto? Miren que dice, la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. ¿Bien? Podríamos decir que esa estrella de alguna manera dejó esa radioactividad en el agua y la gente vivió el agua radioactiva y murió. Tal vez es una suposición, pero lo sabremos cuando ocurra. Si es que nos toca atravesar todos estos tiempos, no sé. Vamos a ver. Sí que hay que atravesar cosas, ¿no? Antes de que venga el Señor. ¿Están anotando? Bien. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Bien, el cuarto ángel, la cuarta trompeta, se asocia con un oscurecimiento del sol, de la luna y las estrellas. ¿Qué tal si en la tercera trompeta esa estrella que cayó levantó una polvareda radioactiva, unas nubes que cubrieron absolutamente todo y ya no había luz del sol? ¿Qué tal? ¿No es cierto? Podríamos decir que podría llegar a ser así. Recuerden que a la palabra de Dios, el Señor dijo de los niños es el reino de los cielos. Bien, hay que leerla con los ojos de un niño, con la sabiduría de Dios, pero con la inocencia de un niño, con los ojos de un niño, como una historia. Bien, no como un gran maestro ni un gran teólogo, sino con inocencia, con amor, con los ojos de un niño, como si fuera un cuento. Bien. Podríamos decir que, bueno, en ese tiempo la tercera parte del día se oscurecerá y la tercera parte de la noche también. Tendríamos luz un tercio del día, nada más, y luz un tercio de la noche. Qué terrible caos, ¿no? ¿Qué pasa si está todo tan oscuro? Excepto que tengas, no sé, energía solar o velas, no vas a ver nada. Bien, si tenés cultivos,
que sobrevivieron a las aguas amargas. No hay sol para alumbrar las plantas, ¿no? ¿Qué fe se requiere para atravesar esto? Realmente, ¿no? Pidámosle al Señor, si nos tocara atravesar esto a nosotros, fe. Bien. Dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Tocó el 5.º ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire, o sea, ya plenamente, no un tercio. Bien. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder, como el que tienen los escorpiones de la tierra. Recuerden que Juan no sabía ni lo que era un helicóptero. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. ¡Wow! Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, acá te está contando Juan cómo son las langostas, ¿no? De esta trompeta, y dice, era como de caballos equipados para la guerra. ¿Bien? Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. ¿Cómo podría ser? El ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos. ¿Cómo serían muchos caballos que se lanzan a la batalla? ¿No? Pero muchos. Maestro en efectos especiales. ¿Cómo podría Juan decir helicóptero? ¿No? A ver, acá tenemos en esta trompeta, sería la 6ª, ¿no? 5ª, 6ª ya. La 5ª trompeta. Ya acá nosotros tenemos un montón de ilustraciones que Juan ve, que no puede explicar con claridad. No podemos decir qué es lo que va a pasar. Acá yo no me animo a decir, sí, bueno, va a haber helicópteros atacando a las personas, va a haber una guerra. A ver, sabemos muy bien, vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Sabemos que se trata de Satanás. Lo abrió y del pozo subió una humareda, o sea, todo lo que es el ataque de Satanás, ¿no es cierto? Todo lo que es la ira del anticristo, ¿no es cierto? Como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol. Bien, miren todas las cosas terribles. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, un ataque de algo sobre la tierra. Bien. Y se les dio el poder como los que tienen los escorpiones de la tierra, ¿no? Tic, 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 que pican, ¿no? Podrían ser helicópteros tirando una metralleta, ¿no? Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Para Dios, un árbol y una planta en este momento vale más que una persona que no tiene el sello de Dios en la frente. ¿Se dieron cuenta? Qué duro, ¿eh? Wow. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Bien, su tormento era como el producido por una picadura de un escorpión. Bien, nunca me picó un escorpión, ni quiero que me pique un escorpión, pero debe ser horrible. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. No entendemos bien qué quiere decir eso. Si realmente no podrán morir, no lo entendemos.
¿Alguno de ustedes lo entiende, chicos? Levante la mano y explíquelo. Bien. ¿Belu? Bien, eso no lo sabemos. El que te dice, sí, la tengo reclara, es esto. Vamos a ver. Cuando estemos ahí lo sabremos. Bien. Dice, vamos al versículo 12, dice, el primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Faltan 2 trompetas. Bien. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a las orillas del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Bien, estos 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates, el gran río Éufrates nos está dando una ubicación de dónde están estos 4 ángeles, y estos 4 ángeles representan 4 naciones, 4 reinos, 4 gobernantes. Bien, imagínense, ¿no? Más guerra, más batalla, más muerte sobre la tierra. Bien, así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como el azufre. Bien, la cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Bien, recuerden que Juan no sabe lo que es un misil, no sabe lo que es una metralleta, no sabía lo que era un ataque de una guerra nuclear, no sabía nada, sino que habla según lo que él ve. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. Bien, ¿qué inventarán? Realmente, ¿qué más tendrán guardado? ¿Ustedes tienen idea? No sé si vieron alguna vez los desarrollos tecnológicos militares de hoy en día. Yo les aseguro que no tenemos ni la menor idea de las armas que esta gente tiene escondidas. No tenemos ni la menor idea, ni nosotros podríamos explicarla en este momento. Bien, no te lo muestran, no te lo cuentan, no lo sabes, pero ahí está, esperando. Bien, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, miren esto, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual ni robos. O sea, tenían la posibilidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía estaba en la tierra en este momento. Sin el Espíritu Santo es imposible arrepentirse. Entonces, en este momento, las personas tenían la posibilidad de arrepentirse y luego de ver, recuerden que en el 7º sello la gente dice, escóndanos de la ira del que está sentado en el trono, o sea que sabían que Dios estaba haciendo justicia. Sin embargo, después de todo lo que vieron, de todo lo que sufrieron, de ver que se atacaba a las personas que no tenían el sello, pero a los que tenían el sello de Dios no les pasaba nada, después de ver ese milagro, ¿no es cierto? No se arrepintieron. Eso significa que, más allá de que no se arrepintieron y que qué terrible, que no se van a arrepentir, bien, el Espíritu Santo estaba en la tierra, porque si no, no podrían arrepentirse, porque el único que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Y vamos a ir con la 7ª trompeta y con esto terminamos este estudio. Y acá es donde ustedes van a terminar de concluir que la iglesia va a atravesar todo este proceso de tribulación. Acá llegamos a los 3 años y medio, bien, tiempos y medio tiempo, para el que estudió, el que fue a buscar. Como sabemos que una semana de Daniel son 7 años, ¿por qué? Bien, vamos a Apocalipsis 11. ¿Vieron? Hay cosas que vamos saltando porque no vamos a hablar de los testigos, de los 144.000. Estamos hablando de los sellos y de las trompetas. ¿Bien? Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante, dice así. ¿Qué estudio este, no? Perdón, no dice así, ¿qué estudio este? Pero digo, qué estudio intenso, ¿no? Fuimos rápido, le pegamos un pantallazo por arriba como para tener una idea. Vamos a la última trompeta. ¿Qué será? ¿Qué será? Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían,
El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, miren lo que dicen. Señor Dios todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Bien, bien. Acá podemos ver claramente que la séptima trompeta es la venida del Señor, el triunfo de Dios sobre Satanás. Bien. Podemos ver que la trompeta número 7 es la trompeta que representa la venida del Señor. Y ahí es cuando la iglesia se irá con el Señor en las nubes. Pero como han visto, antes tenemos que atravesar los 7 sellos y las otras 6 trompetas. ¿Bien? Bien. Ahora, Nicolás, ¿cómo sabés que el Señor viene en esa trompeta? Muy bien. Vamos a hacer, para concluir, un repaso. Bien. Un repaso por los versículos que nos indican que el Señor está viniendo justo en ese momento. Apocalipsis, lo voy a leer más o menos rápido, sin explicarlos tanto como para que lo tengan presente. Vayan anotando, pausando el video, los que necesiten y anoten. Apocalipsis 10, del 5 al 7, dice: el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en el que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos, los profetas. Bien, acá tenemos al séptimo ángel de nuevo, y acá nos está explicando el Apocalipsis que cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios. Bien, ¿cuál es el designio secreto de Dios? Lo encontramos en 1 Corintios 15, del 51 al 52. Fíjense bien el misterio o designio secreto de Dios, que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Cuando dice al toque de la final trompeta, está hablando de una secuencia de trompetas anteriores. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la final trompeta. Podríamos decir entonces que la séptima trompeta que leímos recién es la venida del Señor. ¿Bien? Miren esto, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que hayamos tenido que atravesar todo ese suceso y hayamos quedado. Dios quiera que el Señor te permita sobrevivir, ¿no? Que tengas el enorme privilegio, yo lo deseo para tu vida, que tengas el enorme privilegio de sobrevivir a las plagas, los meteoritos, las guerras, la muerte, los disturbios civiles, todo lo que la iglesia tiene que atravesar durante la tribulación. Por eso Pablo dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Dice, nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la misma trompeta que leemos en el Apocalipsis. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo va a ser que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes? Al toque de la final trompeta. Te acabo de demostrar con la palabra de Dios que el arrebatamiento secreto pretribulacionista es un invento, es tradición, pero no es bíblico. La iglesia tiene que pasar por tribulación. ¿Van entendiendo, chicos? Amén. Bien. Miren esto, último versículo y concluimos. Dice Mateo 24, del 29 al 31. Palabras de Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, inmediatamente después de los sellos y de las trompetas. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Lo mismo que leíamos cuando leíamos los sellos y las trompetas, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Bien? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escuchen lo que dice Jesús. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Podemos ver que Jesús también nombra la gran trompeta. Hemos estudiado muy por arriba, porque podríamos meternos mucho más adentro, podríamos estudiar quiénes son, por ejemplo, los cuatro ángeles que están atados alrededor del Éufrates. Podríamos ir mucho más profundo, pero quiero que nos centremos en un vistazo general de lo que son los tiempos finales. Por eso llamé a esto el comienzo del fin, porque nosotros tenemos que estar atentos. Jesús nos llamó a estar atentos a las señales. ¿Bien? Nos llamó a estar atentos a las señales del fin. Y si nosotros no las conocemos, no las entendemos, ¿cómo podemos estar atentos? ¿Bien? Jesús nos dio información y nos la dio amplificada a través de Juan en el Apocalipsis. Por favor, no se crean todo lo que la gente les dice. Vayan, lean la palabra de Dios, lean el Apocalipsis, pídanle al Señor sabiduría, Él se las dará. Espero que esta reunión, este video, este audio te hayan realmente edificado. Esto no es para asustarse, sino para tener en cuenta los tiempos que podríamos estar viviendo. ¿Bien? Podríamos, no digo que los estemos viviendo, sino que podríamos estar viviendo. El día de mañana podría apagarse este medio de comunicación y todos los demás, pero esto no se va a apagar. Te recomiendo que tengas uno de estos de papel siempre en tus manos y nunca te apartes de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, chicos.